noches, edición número 475 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. En estos últimos días la libertad de expresión en la Argentina ha sufrido nuevos embates y esto realmente es preocupante porque, como decimos siempre nosotros, es la savia de la democracia, es el oxígeno que tienen los regímenes republicanos y justamente esta adecuación forzosa que se pretende hacer del Grupo Clarín a través del AFCA de una manera absolutamente intempestiva, porque se trata sobre tablas dentro de un organismo colegiado, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, sin la posibilidad de que se pudiera haber discutido previamente o haber tomado, mejor dicho, conocimiento de las cuestiones a las cuales en esa reunión se iban a abocar. Esto motivó que dos miembros de ese organismo, el exdiputado Marcelo Stubrin y el exdiputado también Gerardo Milman, se abstuvieran y obviamente votaran en contra del tratamiento de esa cuestión de esta manera tan abrupta. Que tiene el propósito, yo siempre digo que así como la otra semana estuvo el tema del Código Civil, que también fue a las atropelladas y con la prepotencia del número, como lo hace el kirchnerismo, también y ocurrió también con el Código, la reforma del Código Procesal Penal, que si bien son, como decíamos en más de una oportunidad, estos cuerpos normativos merecían un ayornamiento, no de esa manera tan inconsulta ni en la hora crepuscular del régimen. Parecería que esto es todo para, en esa gran fábrica de humo que tiene el gobierno nacional en sus distintas reparticiones, se siguieran elaborando estas cuestiones. Esto también del AFCA parecía que era un título para que la gente de 678 se soslaye y bueno, y puedan continuar con este relato de la épica que lo único que hace es ocultar los problemas reales de los argentinos. Pero el plan de Clarín había sido aceptado originalmente. Originalmente había sido aceptado y es bueno decirlo que otros grupos empresarios, periodísticos, otros grupos concentrados, se le había dado la posibilidad de que, si bien eran observables las propuestas realizadas, que las pudiera modificar. En el caso de Clarín, es el gran enemigo del gobierno. Y bueno decirlo que esto de buscar acallar todas las voces está en el ADN del kirchnerismo, obviamente, porque lo vemos muy claramente en forma cotidiana. Uno, cuando toma la grilla de los canales de televisión y de las radios, ve que prácticamente todo es monocolor. No somos tan ingenuos de pensar que porque la televisión pública está solo en un canal de televisión, los demás no lo sean, porque me parece que es mucho más potente la obsecuencia ya, diría yo, rayana en el servilismo del programa Bajada de Línea de Víctor Hugo Morales, que algunos programas de la televisión pública. Pero si uno ve cómo se ha distribuido el espectro radiofónico y televisivo, uno advierte de que hay canales que sí son privados, pero que están en manos de los testaferros o de los amigos del poder. Y eso es justamente lo que se pretende en este caso, a través de una venta forzosa, que esos amigos del poder, que son simples testaferros o oportunistas en este, ¿cómo lo llamábamos? Bolivarismo, la boliburguesía, ¿no? De los amigos del poder en Venezuela, hace justamente que se produzcan situaciones de este calibre. Ellos pueden comprar o hacer comprar por sus amigos casi todos los canales, las radios. Ahora, mientras dejen uno independiente, la audiencia va a ir ahí. La audiencia no la pueden comprar. La audiencia es lo que la gente quiere ver y no le importa la propiedad del medio, sino lo que le dicen. Cuando le informan con mayor objetividad, porque son opiniones distintas de las que se le pretende adoctrinar desde el gobierno, la audiencia va a ir ahí. Por eso Mitre, la radio, exactamente, que además de que tiene excelentes periodistas, tiene tanta audiencia en este momento. Y también quiero decir algo, porque nosotros hace ya más de, va a ser casi 10 años que estamos en esta señal. Debo decirle que aun cuando el Grupo Clarín no estaba tan fuertemente enemistado con el gobierno o el gobierno con el Grupo Clarín, jamás se nos impidió que nuestras expresiones, que han sido siempre, por cierto, críticas al kirchnerismo, se nos aconsejara moderar el tono o de alguna manera se nos cercenara la libertad de expresión. Y aún en esta misma señal, ustedes lo pueden advertir,
que hay muchos programas de televisión que están conducidos por periodistas que desembosadamente se manifiestan adictos al gobierno. Repasen la grilla, no voy a entrar en una casa de brujas, pero si ustedes repasan la grilla van a ver que hay muchos programas que no son para nada críticos del gobierno. Con lo cual, el avanzar sobre estas señales del Grupo Clarín es directamente pretender acallar todas las voces, o sea, más que acallar es pretender tener lo que también definió hace unos años Santiago Kovadlov, la homogeneización del pensamiento y la palabra. En esto también obviamente se inscribe que ahora parecería que el presidente ruso es nuestro mentor en materia de libertad de expresión, justamente alguien que no tiene credenciales muy firmes, está bastante flojito de papeles en cuanto a la forma de ejercer el poder. Si bien tiene la legitimación democrática que le permitió acceder al mismo, a lo largo de su desarrollo ha revelado una profunda beta autoritaria. Bueno, como siempre, nos juntamos con lo peor del grado, ¿no? Y en esa videoconferencia tan curiosa que hizo la presidenta con Putin, donde además ni siquiera se tradujo lo que decía Putin, así que toda la escena quedó en un tono grotesco. Ella dijo lo que podría ser el desideratum, quizá lo verbalizó claramente. Dijo que el ideal es que haya noticias sin intermediarios. Esto es literalmente imposible, porque la multitud de hechos que ocurren cotidianamente en todo el mundo, ¿cómo van a ser conocidos por la gente? ¿Cómo van a ser seleccionados si no es a través del periodismo o de alguna persona que intermedie entre los hechos y el público? Pero lo que quiso decir es otra cosa, sin otros intermediarios que yo. Ella quiere ser la gran y única intermediaria, como pasa en los regímenes totalitarios. De manera que recordemos las grandes manifestaciones de los totalitarismos del siglo XX con esas plazas plagadas de gente, de multitudes, que iban evidentemente convocadas algunas por un mesianismo, a otras por intereses económicos muy fuertes. Desde ya también nuestra solidaridad con el periodista Marcelo Longobardi, que en un hecho de dudoso origen, porque si bien lo podemos atribuir a la inseguridad, hubo un robo de por medio, la manera en que estuvo planificado y el hecho que el propio Longobardi señalara de que quienes lo habían atacado tenían alguna formación profesional de alguna fuerza de seguridad o de alguna fuerza armada, revela que esto, si bien no tenemos los datos precisos, podría también tratarse de un apriete a la libertad de expresión. Pero vamos a nuestro único invitado del día de hoy, que es un amigo, Daniel Montamar. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Que realmente vamos a hablar de todo con él. Incluso recién quería decir algo de la libertad de expresión o de estos temas. Así que vamos a interactuar con él no solamente para referirnos a una ley muy preocupante, la ley de hidrocarburos, con la cual vamos a conversar, sino también de la situación energética en que se encuentra la Argentina. Daniel, la primera pregunta es, ¿la ley de hidrocarburos es nefasta para las provincias? La ley de hidrocarburos, sí, es mala para las provincias, pero es mala para la Argentina también. El gobierno, en esto de que no quiere intermediación con la gran audiencia, siempre simplifica las cosas para exculparse. Bueno, cuando expropiaron YPF, como lo hicieron, y con serias consecuencias que después pagamos, a YPF, la otra, la querían hacer chivo expiatorio de los desastres de política energética que han venido desarrollando en esta década. La YPF ahora está controlada por el Estado, pero seguimos con déficit energético, cada vez importando más energía. El déficit de balanza comercial energética este año, el ministro lo dijo en el Senado, son 7.000 millones de dólares. El año pasado, 6.300, con lo cual sigue creciendo. Entonces, frente a esa realidad hay un nuevo chivo expiatorio, las provincias, que son las que bloquean ahora la inversión que necesitamos para desarrollar el potencial energético y recuperar el autoabastecimiento. Las provincias han hecho muchas macanas en la asignación de áreas y mucho capitalismo de amigos, pero la responsabilidad primaria de lo que nos ha pasado en energía es el gobierno nacional. Y entonces el gobierno nacional ha hecho una ley donde le restringe
facultades a la provincia otorgadas por el artículo 124 de la Constitución Nacional y transfiere eso, sobre todo en cabeza de las empresas, renta, para que negocien con otros el futuro desarrollo del sector. Es decir, pierden las provincias, pierde la nación, ganan algo las empresas, pero pierde el sector porque con esta ley esas inversiones no van a venir en las cantidades que las necesitamos, porque hay que cambiar la política energética y hay que cambiar la política económica que es responsable de lo que nos está pasando en la Argentina. Es decir, la ley esta es un parche que no va a resolver el problema, que no genera certidumbre de largo plazo, que no resuelve la disputa por la renta petrolera, porque renta petrolera es precio menos costos. Acá nos metemos en algunos costos, pero no decimos nada de los precios en los cuales ha estado interviniendo el gobierno nacional, con lo cual el problema energético, estimados amigos, sigue vigente. Estamos mal y vamos peor. Vos hablabas de las provincias son en definitiva, han tenido un mal manejo, pero las provincias son casi todas del mismo signo político, o todas, que el gobierno. Sí, por supuesto. ¿Y ellas aceptan esta imposición, esta pérdida? Bueno, seamos honestos. Esto viene de un pacto entre el gobierno nacional, que tiene mandato que se le agota, ¿no?, el año que viene, y gobernadores que tienen mandatos que se les agota el año que viene. Ahora, ley de hidrocarburos, estamos hablando de una de las leyes de fondo, porque esto es Código de Minería, seguro, artículo 75 inciso 12 de la Constitución. Esto tiene que ser una ley de todas las provincias, de los grandes consensos argentinos, no de las provincias petroleras con gobernadores que se van y de un gobierno nacional que está al fin del mandato. La ley la necesitamos para los próximos. Otra ley, en otro contexto económico y de política energética. Así sí vamos a poder traer las inversiones que el país necesita para desarrollar el potencial y recuperar el autoabastecimiento. Porque hay una premisa de la cual ellos se han apropiado. Esta ley es para traer las inversiones, porque es cierto que para desarrollar el potencial necesitamos inversiones. La falsedad es, el sofisma es, que con esta ley esas inversiones vayan a venir. No, necesitamos otro contexto económico, otra política energética y ahí sí una nueva ley de los grandes consensos para los próximos 30 años. Y que la seguridad jurídica deje de ser un concepto horrible, como dice Kicillof, y lo repiten ahora constantemente en los intelectuales de carta abierta. ¿Querías preguntar algo? No, quería preguntarle sobre el contexto económico general en el que se inscribe esta situación energética, porque Daniel es economista, así que ¿cómo ves la situación general del país? Mal, y yo creo con pronóstico reservado. Algunos colegas míos hacen análisis demasiado cartesianos de las políticas del gobierno. Y yo creo que estamos conducidos por posmodernos. Su única estrategia es el poder y el resto es táctico, improvisar el día a día. En esa improvisación del día a día vienen llevando una bomba de tiempo. Yo creo que por ahí, por enero, cuando dieron el salto devaluatorio, hacían una serie de cosas que se interpretaban en un sentido. Subieron la tasa de interés, habían arreglado con el SIADI, arreglaron con Repsol, arreglaron con el Club de París, entonces van al financiamiento externo, que yo lo criticaba, el financiamiento externo, acceso a los mercados de capital, para seguir haciendo lo mismo. Pero porque eran conscientes de que el populismo financiado inflacionariamente, con emisión monetaria, no daba para más. Bueno, eso creíamos dentro de un análisis racional. Se les cruzó el tema del fallo ese, donde la Corte Suprema de Estados Unidos dice, rechazo esto. Era previsible que eso pudiera suceder,
Y algunos de los amigos dicen, bueno, eso fue un cisne negro, desmanteló toda la estrategia. Yo me pregunto, ¿había estrategia? Porque si hubiera habido estrategia, me parece que era menos costoso tratar de arreglar con todas estas salidas. Era un arreglo menos costoso que otros, Claro. con el CIA, con el Club de París. No, con Ahora, la Resol, ni un mango, y después Claro, se le pagó Repsol, todo, claro. Ahora, y más de lo que se debía. Fíjate, cuando eso pasó, ellos capturaron en la eternidad del instante el tema patrio buitres. Bueno, hagamos rédito de esto, patrio en el instante. Ahora, todo lo otro que decíamos que iba a pasar se dio, es decir, aumentó la inflación, no tenemos acceso a los mercados de créditos internacionales, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí yo creo que hay un desacople entre los que queremos seguir analizando esto en términos de que la Argentina se ha quedado sin financiamiento, tenemos inflación en alza, tenemos problemas de divisas, hubo de nuevo un antecedente de corrida cambiaria, y el gobierno que dice, voy tirando temas todos los días, voy gerenciando el día. Claro, pero la bomba de tiempo puede llegar a explotar. Lo que diría que en la lógica de ellos es, bueno, voy tirando el día y les transfiero todas las herencias al que viene. Pero estamos llevando una bomba de tiempo. Y yo creo que de eso todos tenemos que ser conscientes, porque por ahí la bomba de tiempo se nos puede ir de las manos. Y tenemos que tener planes para el día después de mañana. Vamos a una pausa y cuando volvamos quiero volver sobre la posmodernidad. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Escribanos en tu ciudad. El próximo 8 de noviembre, los escribanos salen a la calle en las Jornadas Federales de Asesoramiento al Público. El evento se realiza en todo el país, en un solo día. En la ciudad de Buenos Aires, en la sede del colegio Avenida Callao 1542 y en Alsina 2280. Recuerde, el próximo 8 de noviembre, asesoramiento gratuito de escribanos. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Volvemos al tema de la posmodernidad, ese concepto que acuñaste que es tan propio tuyo, porque lo has desarrollado en un libro de publicación y en un libro. ¿Cómo la definís con este gobierno el tema de la posmodernidad? Yo digo que este gobierno es populista, pero posmoderno. ¿Cuál es la diferencia entre el populismo moderno y el populismo posmoderno para la sociedad? El populismo moderno era pan para hoy, hambre para mañana. Pero era consciente de que había un mañana y de que ese mañana emitía señales de agotamiento al presente. Seguro. El populismo posmoderno es pan para hoy, no hay mañana. No tienen cable a tierra con el futuro. Entonces, como no tienen cable a tierra con el futuro, gerencian un eterno presente. Y hay que entender esta diferencia para entender a su vez o tratar de razonar ciertas actitudes que tienen que ver con los comportamientos del gobierno y distintas políticas. En el gobierno yo creo que hay una divisoria de agua. Hay populistas que son modernos, que se dan cuenta de muchas de estas cosas que estamos planteando y que están cebando una bomba de tiempo. Los posmodernos
no tienen cable a tierra. Los posmodernos sería, por ejemplo, creo que, no sé si fue Roberto Feletti el que dijo, tenemos reservas hasta el 2015. Como por diciendo, supuesto. Después el abismo y no me importa. Exactamente, porque está pensando en el hoy. Y por eso que tal vez el énfasis en el relato, porque lo importante no son las cosas, las consecuencias, sino lo que la gente percibe cada día. El tema de la posmodernidad son dos cosas y por eso es tan empática el populismo. La posmodernidad, primero, es dictadura del presente. Pero segundo, el presente se construye con el relato. El relato dominante es el que impone la realidad. Entonces, por eso el tema de la libertad de prensa y los medios. Porque si yo a través de los medios puedo imponer el relato dominante, impongo la realidad. La realidad es el relato que se impone en un eterno presente. El eterno presente de esta gente era el poder. Y bueno, el poder se empezó a acotar y ahora tiene límites. Ellos quieren seguir en ese eterno presente. Y muchas de las medidas que toman es para decirnos a todos, sigue el poder, manejo el poder, el eterno presente. Exageraron uno de los postulados del idealismo de Berkeley, que ser es ser percibido. Que eran modernos. Claro, eran modernos. Que eran modernos. Ser es ser percibido. Claro. Yo te quería preguntar sobre Vaca Muerta. Primero, qué potencialidad tiene y demás. Pero además, en varios discursos de Cristina Kirchner, ella dice, no sé si lo escucharon últimamente, que Vaca Muerta es como un legado que ella deja a las generaciones futuras. El que la escucha parece que lo hubiera construido ella o que por lo menos hubiera una inversión tan grande que algo que no se conocía fue alcanzado merced a esa exploración. Pero me parece que no es así. No, claro que no es así. Una cuestión que la audiencia debe distinguir es esta. Vaca Muerta no es un yacimiento nuevo que se haya descubierto de petróleo y gas. Es algo que ya se conocía. Es una franja donde hay distintos puntos dulces con petróleo y gas entrampado en la roca. Eso se conocía siempre. Lo nuevo es una tecnología para poder acceder a ese gas y esa roca entrampado en la roca, que no han migrado a un yacimiento. ¿Una tecnología desarrollada por el kirchnerismo? No, una tecnología que se desarrolla en Estados Unidos, que se empieza a aplicar en otros países y en la Argentina por la potencialidad que ofrece. Es decir, que no hay ningún legado. No, el legado que nos deja en materia energética es el déficit energético que tenemos. Eso y sí que lo vamos a arrastrar varios años. Es una pesada herencia. Y que peguen las cuentas externas por los dólares, peguen las cuentas públicas por los subsidios a la energía, que hoy se financian con la maquinita, con papel pintado, y peguen la tasa de inversión de la economía, porque si tienes un problema energético no vas a hacer una nueva planta o una ampliación de planta. Ese es el legado. Bueno, Vaca Muerta como potencial. Y sí, Argentina tiene un potencial para recuperar el autoabastecimiento, incluso para exportar saldos. Pero ahora nos va a llevar tiempo y muchísima inversión. Y esa inversión tiene que venir del extranjero. Y esa inversión, volvemos al principio, necesita otro marco de política económica, energética, y ahí sí, una nueva ley. Institucional. Institucional. Dejemos de discutir la república, Jorge, siempre lo repites. Claro. Dejemos de discutir la república. Seguro. Cuando te escuchaba hablar pensaba este grupo de los 8, de los secretarios de Energía, que pertenecen a distintas corrientes políticas. ¿No es posible que esto se pudiera dar entre las fuerzas políticas que hoy conforman al compositor? Yo sentí, la verdad, estos días mucha vergüenza cuando la Nata se expresaba en esta forma tan dura contra toda la oposición, porque creo que aparte, me parece que no es una cosa de buscar que se pongan de acuerdo a tontas y a locas, pero que por lo menos busquen un común denominador. ¿Vos lo ves a partir de ese foro pequeño, lo ves posible? Bueno, lo hicimos posible nosotros, a partir del diálogo, del diagnóstico y mirando más el futuro que el pasado. Porque de este problema energético se tiene que salir hacia el futuro y hacia el largo plazo. Y no había forma de hacerlo si no es estableciendo mínimos consensos. Yo creo que la Argentina, no sé si va a ser posible, pero es absolutamente necesario. El nuevo gobierno que se viene va a tener que ser un gobierno
de acuerdos, de consensos, porque si no, la situación que transfieren va a ser sumamente difícil de gobernar. Si se pudo en energía, yo siempre digo, ¿por qué no se puede en otros sectores? Y si se puede en otros sectores, ¿no termina traduciendo esto? Mínimas políticas de Estado, mínimos denominadores comunes, y se va a hacer el proyecto argentino del futuro. Seguro, en otros temas como la educación, como el empleo, la seguridad. Estabilidad macroeconómica. Estabilidad macroeconómica. Osvaldo. Te quería preguntar sobre YPF. Se la expropió diciendo que, bueno, que ahora sí, una empresa que estaba vaciada iba a ser un puntal del desarrollo energético. ¿Cómo está? Ha mejorado la producción de petróleo y gas porque YPF dispone de financiamiento de recursos públicos al que no acceden otras empresas, también porque han mejorado los precios de los combustibles y maneja más caja. Yo diría que en ese sentido hace lo que puede. La YPF está controlada por el Estado. Pero le comprenden las generales de la ley, como dicen ustedes, porque es la primera víctima de la política energética. YPF, con otro contexto institucional, económico y energético, los capitales que podría atraer para desarrollar todo el potencial. Ha sido muy curioso y gracioso que cuando el CEO, el presidente de YPF, ha tenido que ir al Congreso, él hablaba de la ley y cuando le preguntaban la política energética, decía, bueno, esa no es área de mi responsabilidad. Casi con un tácito asentimiento de que la política energética esta no es la mejor. Bueno, aceptémoslo. Esta YPF controlada por el Estado es la primera víctima de la política energética que tenemos. Es lamentable esto, ¿no? Porque realmente uno a veces cuando ve que para poder alcanzar lo que tuvimos no hace mucho más de 2 o 3 décadas, que era el autoabastecimiento, vamos ahora a tener que esperar cada 20, 25 años, ¿no? A lo mejor menos, Jorge, vamos a ser más optimistas. Hemos hecho un cálculo nosotros, una estimación. Claro, si arreglamos todos los problemas de reglas, de instituciones desde ahora, pasémoslo al 2016, pero a lo mejor en 10 años podemos tener autoabastecimiento si vienen esos capitales y desarrollamos más intensivamente los recursos no convencionales. Muchísimas gracias y la verdad que terminamos con un mensaje alentador, pero por sobre todo me queda la frase esta de la posmodernidad, que es la dictadura del presente, de un gobierno que vive en un eterno presente. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.